Hola a todos y todas, en esta clase conceptual vamos a hablar de temperatura y calor. Nosotros sabemos que la materia se puede encontrar en estado tanto sólido, líquido o gaseoso, y que a su vez está formado por átomos y moléculas, y que éstas se encuentran en constante movimiento. A causa de este movimiento aleatorio, tiene lo que se denomina energía cinética. En forma más específica, la temperatura es proporcional a la energía cinética de traslación, de una traslación promedio, es decir, la que lleva, por ejemplo, a la molécula de un lugar a otro. Pero estas también pueden girar o vibrar, variando consecuentemente también la energía cinética. Pero estos movimientos no afectan directamente la temperatura. Podemos decir entonces que la energía de traslación es función de la energía cinética de vibración y de rotación. Veamos entonces un proceso de aumento de la temperatura como consecuencia del aumento de la energía cinética de las moléculas. Para entenderlo, analicemos cómo se produce el calentamiento, o sea, el aumento de la temperatura de los alimentos dentro del microondas. Las microondas, que bombardean los alimentos, hacen que ciertas moléculas de estos, principalmente las moléculas de agua, vibren y oscilen con gran cantidad de energía cinética de rotación. Supongamos que esto es una emulación de una molécula de agua, la cual contiene un átomo de oxígeno por dos átomos de hidrógeno. Esta molécula está oscilando y está rodeada de otras moléculas vecinas, la del alimento que intentamos cocinar o calentar. Tomando esta idea, nosotros entendemos que las moléculas que oscilan no cuecen los alimentos. Lo que eleva la temperatura y cuece el alimento es la energía cinética de traslación transmitida por la molécula de agua en múltiples choques con las moléculas del propio alimento. Si las moléculas vecinas no interactúan con las moléculas de agua en oscilación, la temperatura del alimento no cambiaría respecto a la que tenía cuando se encendió el horno. Ahora bien, hemos visto hasta ahora el concepto físico de la temperatura de un cuerpo, pero ¿qué será entonces el calor? Podemos decir que es la energía transferida de un objeto a otro debida a una diferencia de temperatura entre ellos. La dirección de la transferencia espontánea de energía siempre es del objeto más caliente al objeto más frío que lo toca, del de mayor temperatura al de menor. La materia en sí no contiene calor, posee energía interna que resulta de la suma de la energía cinética de traslación, de rotación, de vibración y potencial, debida a las fuerzas intermoleculares. El calor es energía en tránsito, y una vez transferida, la energía cesa de calentar. Cuando una sustancia absorbe o emite calor, aumenta o disminuye la energía interna que hay en ella. Podemos ver una imagen la cual nos muestra 6 recipientes, de los cuales nosotros los vamos a separar en pares, para poder ir comparándolos y explicarlos mejor. Básicamente la idea de esta imagen es entender que la cantidad de calor que se transfiere no solo depende de la diferencia de temperatura entre una sustancia, un cuerpo, etc., sino también de la cantidad de materia. Habíamos dicho que los recipientes los íbamos a dividir de a pares. En el primer par podemos ver que ante una misma cantidad de masa, si en el recipiente de la izquierda le aplicamos una llama, vemos que este contiene un ΔT, es decir, incrementa su temperatura en un determinado rango. Pero el recipiente de la derecha, que contiene la misma cantidad de masa, le aplicamos 2 llamas y vemos que hay una relación directa entre la cantidad de calor aplicada, que implicará un incremento de la temperatura en el doble del rango anterior. En el par del medio, los recipientes, se les aplica la misma cantidad de calor, es decir, una llama por cada uno de los recipientes, pero en el recipiente de la izquierda contiene una cantidad de agua que va a generar un ΔT, pero en el recipiente de la derecha tiene la mitad de masa que el de la izquierda, con lo cual, variando la masa, aplicándole una sola cantidad de calor, podemos ver que también se duplica el rango de variación de temperatura. Y en el tercer par podemos observar que, como estamos hablando de sustancias diferentes, en ambos recipientes y contienen la misma cantidad de masa, si a cada uno le aplicamos con una misma llama y por consiguiente una misma cantidad de calor, se puede apreciar que dada las diferentes sustancias con igual masa y que se calientan con igual fuente, la respuesta no es la misma y una incrementa su temperatura en un rango mayor. No obstante, podemos apreciar también que sustancias diferentes tienen distintas capacidades de almacenamiento y absorción de dicha energía. La energía puede aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas y con ello aumentar su temperatura,
o bien aumentar la cantidad de vibración interna en las moléculas y transformarse en energía potencial, con lo cual no se eleva su temperatura. El caso general es una combinación de los dos anteriores. Mientras que 1 gramo de agua requiere 1 caloría de energía para subir 1 grado Celsius su temperatura, solo se necesita más o menos la octava parte de esa energía para elevar lo mismo la temperatura de 1 gramo de hierro. Por lo tanto, definimos el calor específico de cualquier sustancia como la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. Podemos imaginar que la capacidad calorífica específica es una inercia térmica, ya que representa la resistencia de una sustancia a cambiar su temperatura. El agua tiene la mayor capacidad calorífica de las sustancias conocidas. Esto significa que se requiere de mucha energía para aumentar o disminuir su temperatura en 1 grado Celsius. Por lo anterior, el agua es un enfriador, ya que absorbe mucha cantidad de energía y se usa en los sistemas de enfriamiento en los automóviles y otros motores. Si se usara un líquido con menor calor específico en los sistemas de enfriamiento, su temperatura aumentaría más para lograr la misma absorción del calor. Debido a la gran capacidad calorífica específica del agua, la temperatura del océano no varía mucho entre el verano y el invierno. El agua se siente más caliente que el aire en el invierno y más fría que el aire en el verano. Cuando aumenta la temperatura de una sustancia, sus moléculas o átomos se mueven con más rapidez y en promedio se alejan entre sí. El resultado es una dilatación o expansión de la sustancia. Por lo general, todas las formas de la materia, sólidos, líquidos, gases y plasmas, se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. En la mayoría de los casos donde intervienen los sólidos, tales cambios de volumen no son muy notables, pero se suelen detectar con una observación cuidadosa. Se debe permitir la expansión de las sustancias en estructuras y dispositivos de todo tipo. Un odontólogo emplea material de relleno que tiene la misma tasa de dilatación que los dientes. Los pistones de aluminio de algunos motores de automóvil tienen diámetros un poco menores que los del acero, para considerar la dilatación del aluminio, que es mucho mayor. Un ingeniero civil usa acero de refuerzo con la misma tasa de expansión que el concreto. Los puentes largos de acero suelen tener uno de sus extremos fijo, mientras que el otro descansa en pivotes. El puente Golden Gate de San Francisco, por ejemplo, se contrae más de 1 metro cuando el clima es frío. El asfalto del puente está segmentado y tiene huecos de machi y hembra llamados juntas de expansión. Asimismo, las carreteras y las aceras están atravesadas por huecos que a veces se rellenan con asfalto para que el concreto se pueda dilatar y contraer libremente en verano y en invierno respectivamente. En este caso podemos apreciar una junta de dilatación en una autopista. A priori, ¿qué dirías? ¿Las partes del puente están dilatadas o contraídas? Te oriento. Dada la separación de la junta, podemos asegurar que el puente se contrajo, ya que la misma evidencia una separación por estar vinculada al asfalto y acompañar su respectivo movimiento o desplazamiento. De lo contrario, si los dos extremos dentados de la junta estarían prácticamente juntos, es debido a que registran una dilatación por parte del asfalto. Por supuesto, estas separaciones de dilatación o de contracción son calculadas previamente, y vas a aprender a hacerlo utilizando las clases audiovisuales de modelos físicos, además de la orientación para la resolución de ejercicios. Al igual que las demás sustancias, el agua se dilata cuando se calienta, pero es interesante destacar que no se dilata cuando la temperatura oscila entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, sino que sucede todo lo contrario a lo esperado cuando aumenta la temperatura en ese rango. A una pregunta tan aparentemente sencilla como ¿cuántos son los estados de la materia?, cualquier niño de escuela respondería rápidamente 3, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, la respuesta no es tan obvia, o al menos no lo es para algunos físicos destacados del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Todas las sustancias suelen experimentar transiciones de fase entre los tres conocidos estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades de la sustancia suelen variar muy significativamente entre esas tres fases, pero, para los investigadores del MIT, la posible explicación de alguna de las raras propiedades del agua radica en que se puede presentar no en una, sino en dos tipos diferentes de fases líquidas, dos estados independientes en los que el agua está líquida, pero diferenciados entre sí por tener distinta estructura y densidad. Con ello, resultaría que al referirnos al agua, deberíamos hablar no de tres, sino de cuatro estados posibles: sólido, líquido 1, líquido 2 y gaseoso. En el caso del agua en estado sólido se puede ver bajo el microscopio que los cristales que conforman el hielo presentan una estructura abierta. Las moléculas de agua de esta estructura abierta ocupan mayor volumen que en el estado líquido. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua en estado líquido, ya que la misma masa de agua, cuando se presenta en estado sólido, ocupa un mayor volumen. Cuando el hielo se funde, no todos los cristales con estructura abierta se colapsan. Algunos cristales microscópicos permanecen en la mezcla agua-hielo, formando un lodo macroscópico que infla ligeramente el agua, lo cual incrementa un poco su volumen. Esto origina agua más fría, que es menos densa que el agua ligeramente más caliente. Conforme se incrementa la temperatura del agua, que estaba a 0 grados Celsius, se colapsan más de los cristales de hielo restantes. Además, los cristales fundidos reducen el volumen del agua. El agua experimenta dos procesos al mismo tiempo: contracción y dilatación. El volumen tiende a disminuir conforme los cristales de hielo se colapsan, en tanto que tiende a incrementarse debido al mayor movimiento molecular. El efecto de colapsamiento domina hasta que la temperatura alcanza los 4 grados Celsius. Después de eso, la dilatación domina la contracción, debido principalmente a que los cristales de hielo ya se fundieron. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo sólido, su volumen se incrementa de manera significativa y su densidad es mucho menor. Es la causa de que flote en el agua. Este comportamiento del agua tiene gran importancia en la naturaleza. Si el agua tuviera la mayor densidad en los 0 grados Celsius, se iría al fondo de los estanques y los lagos. Sin embargo, el agua a 0 grados Celsius, su punto de congelación, es menos densa y flota, por lo que se forma hielo en la superficie. El estanque se congela de la superficie hacia abajo. En un invierno muy frío, el hielo será más grueso que en un invierno moderado. El agua del estanque, debajo de la superficie congelada, tiene 4 grados Celsius, lo cual es relativamente cálido para los organismos que viven ahí. Resulta interesante que los cuerpos de agua muy profundos no se cubren de hielo aún en el invierno más frío. Esto se debe a que toda el agua de un lago se debe enfriar a 4 grados Celsius para seguir bajando su temperatura, ya que el invierno no dura lo suficiente para que todo el agua de aguas muy profundas se enfríe a 4 grados Celsius. Si solo algo del agua está a 4 grados Celsius, está en el fondo, debido al gran calor específico del agua y a su poca capacidad de conducir calor. El fondo de los cuerpos de agua profundos, en las regiones frías, permanece a 4 grados Celsius constantes durante todo el año. Los peces deberían estar felices de que así sea. Al enfriarse, el agua se hunde hasta que todo el estanque está a 4 grados Celsius. Solo así el agua de la superficie se enfría a 0 grados Celsius, sin hundirse. Una vez formado el hielo, las temperaturas menores que 4 grados Celsius pueden extenderse hacia abajo, hacia el fondo del estanque. En las próximas diapositivas van a encontrar información para profundizar los temas vistos hasta ahora. Es muy importante que vean la clase invertida de calorimetría para poder entender los conceptos de la siguiente clase.